Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que tienes como usuaria o usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de las entidades supervisadas como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados. Puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita a través de nuestros canales de atención. Y recuerda que en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 9 de noviembre del año 2024. Esta semana, como todos ustedes saben, se realizaron las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump resultó ganador. En otros espacios en este canal yo decía que aunque las encuestas mostraban pareja la competencia entre Kamala Harris, vicepresidenta actual de Joe Biden, y que sustituyó a en la boleta de los demócratas, y Donald Trump del Partido Republicano, aunque yo observaba que las encuestas mostraban cierta competencia pareja, decía también que los indecisos, el gran porcentaje de indecisos, podría favorecer a Trump. Y yo lo explicaba porque en las encuestas a veces el elector no quiere manifestar el apoyo a candidatos que tienen posiciones muy radicales o que pudieran parecer posiciones xenófobas, racistas, etcétera. Entonces, como Donald Trump tiene un discurso tan radical y que parecería indicar que tiene cierta tendencia a decantarse por estos temas que acabo de mencionar, entonces la gente, él tenía gente que lo apoya, que no expresaba eso en los estudios de mercado que se realizaban. Evidentemente la sociedad norteamericana sigue dividida, los discursos muy radicales de ambas partes. Solo esperemos que las cosas marchen bien para esta nación, porque ciertamente los Estados Unidos de Norteamérica lideran el mundo libre y actualmente ese liderazgo, o próximamente, muy pronto, a partir de inicio del año que viene, ese liderazgo recaerá otra vez sobre los hombros del empresario y político atípico Donald J. Trump. Ojalá que su gestión gubernamental tenga menos excesos que su primera, entre los años 2016-2020, cuando fue desplazado del poder por el actual presidente de esa nación, Joe Biden. Esperemos a ver. Donald Trump tiene unos planes que yo creo que eran discursos de campaña, deportaciones masivas, que cuando tú calculas la logística de hacer eso, tendría que crearse una especie de estado persecutor que se metiera incluso a los trabajos a apresar a inmigrantes. O sea, esperemos que sea solo un discurso político, porque si no se apretaría mucho las cosas en este país y muchos conciudadanos dominicanos que están en situación irregular en los Estados Unidos se verían afectados. Pero yo creo que ese es Donald Trump. Así fue la vez pasada, antes del año 2016. Él no cumplió realmente con todas las promesas radicales que hizo. Además de esto, en este país hay una cosa de la que adolecemos nosotros en Latinoamérica y en República Dominicana, que es de una institucionalidad muy fuerte. A Donald Trump, cuando fue presidente, entre los años 2016 y 2020, los jueces le paraban órdenes ejecutivas
que son conocidas como decretos en República Dominicana, cuando estos no correspondían con la constitución de ese país. Así que esa institucionalidad funciona, no importa quién esté sentado en la Casa Blanca. ¿Sí? Y a propósito de institucionalidad, hoy vamos a hablar de un tema que está íntimamente ligado a eso, que es la desigualdad. ¿Y por qué ese tema está muy ligado a eso? Porque recientemente el Premio Nobel de Economía recayó sobre 3 economistas y 2 de ellos escribieron un libro que yo lo menciono mucho, que es ¿Por qué fracasan los países?, donde estas personas exponen que la diferencia entre países que alcanzan el desarrollo y los que no alcanzan el desarrollo es la construcción precisamente de instituciones políticas, sociales y económicas sólidas e incluyentes. Institucionalidad, la famosa institucionalidad. Pero también hay un economista, investigador israelí, que vamos a poner más adelante unos videitos de él. Él se llama Oded Galor, que él tiene una teoría muy, pero muy, digamos, moderna sobre la desigualdad y el crecimiento. Y él dice que no basta con tú definir que para tú reducir desigualdad, para tú alcanzar el desarrollo, tú necesitas instituciones sólidas, ¿verdad? Económicas, sociales, políticas, y que también sean incluyentes. Él dice que estas instituciones no salen de la nada. Entonces, él plantea el estudio de la historia y prehistoria humana, de los 300.000 años que tiene el Homo sapiens caminando en la Tierra. Y parte de los primeros Homo sapiens que emigraron de África hace 70.000, 90.000 años. Y que para tú entender el crecimiento y para tú entender los problemas de desigualdad que tenemos, usted tiene que partir de ahí. E incluso él hace, y lo vamos a ver más adelante en el programa, hace unos análisis interesantes entre la diversidad y el crecimiento y cómo hay que gastar mucho en educación para que las personas en estos entornos diversos puedan respetarse y colaborar y esto influir en el crecimiento. Pero seguiremos hablando de esto después de la pausa. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que tienes como usuaria o usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de las entidades supervisadas como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados. Puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita a través de nuestros canales de atención. Y recuerda que en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Hoy el tema en cuestión
es la desigualdad, el crecimiento. Y vamos a ver las opiniones de especialistas como el francés economista Thomas Piketty, que escribió El Capital en el siglo XXI. Este economista en el mismo libro plantea que, a diferencia de economistas del pasado, él tenía disponible las bondades del mundo moderno de ahora, la computación, para poder analizar siglos de data socioeconómica y poder determinar por qué la desigualdad no disminuye en el mundo. Él plantea, este francés, que incluso siempre en el largo plazo la desigualdad ha aumentado, excepto en 2 ocasiones, cuando ocurrieron 2 eventos catastróficos mundiales, las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Esto dice Piketty. Piketty plantea una fórmula muy sencilla. Él te dice que mientras el crecimiento de la economía sea menor que la rentabilidad sobre el capital, siempre los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Pero antes de pasar a Piketty, vamos a escuchar a este israelí economista e investigador, Oded Galor, planteando el misterio del crecimiento y de la desigualdad, porque, como decía al inicio del programa, este señor te plantea que para poder entender el fenómeno de la desigualdad tenemos que analizar los 300.000 años que tiene el Homo sapiens rondando el planeta Tierra. Y me parece un enfoque muy, pero muy interesante. Adelante, producción, con este primer corte de... Soy Oded Galor. Soy un científico interdisciplinar especializado en el campo del crecimiento económico, la macrohistoria, la evolución cultural y el campo matemático de los sistemas dinámicos. Hace poco publiqué un libro, El viaje de la humanidad, el Big Bang de las civilizaciones, el misterio del crecimiento y la desigualdad, en el que comparto ideas que recogí durante 3 décadas de investigación sobre los orígenes de la riqueza y la desigualdad en el mundo. Profesor Galor, muchas gracias por conceder esta entrevista a Aprendemos Juntos. Soy Borja Santos y es un placer que hablemos sobre crecimiento, desigualdad, educación y futuro. Me gustaría empezar por saber más sobre usted y por qué se dedica a investigar la desigualdad en la actualidad. Pues a grandes rasgos, soy un investigador interdisciplinar especializado en los campos del crecimiento económico, la macrohistoria, la evolución cultural, la demografía y el campo matemático de los sistemas dinámicos. Nací y me crié en Jerusalén, y para sorpresa de nadie, dada la inevitable presencia de la historia en la vida cotidiana de la ciudad, desarrollé una afinidad por la comprensión de las raíces del comportamiento humano y el origen de la religiosidad, la etnicidad y, en definitiva, la prosperidad humana. A lo largo de mi carrera académica, fui interesándome cada vez más por el estudio de las raíces de la desigualdad en y entre naciones. Esto me fue orientando progresivamente al campo del crecimiento económico que nos permite entender mejor este proceso. Pero en el transcurso, desarrollé una pasión y una curiosidad por el campo matemático de los sistemas dinámicos y la teoría de bifurcaciones. Y durante ese proceso, gané mucha experiencia que me permitió entender cómo las condiciones iniciales influyen en el comportamiento de cualquier sistema, ya sea matemático o económico. Y en última instancia, esta experiencia me permitió desarrollar la teoría unificada del crecimiento, que aclara los grandes misterios del viaje de la humanidad, desde la aparición del Homo sapiens en África hace 300.000 años. De hecho, El viaje de la humanidad, el famoso libro de ciencias que publiqué hace poco,
Es un intento de compartir esta sabiduría o compartir estas ideas con el público general. En su último libro, El viaje de la humanidad, explora el viaje de las sociedades humanas desde el Homo sapiens. Plantea dos misterios, el misterio del crecimiento y el misterio de la desigualdad. ¿Cómo funcionan esos misterios? Así es. El libro que acabo de publicar, El viaje de la humanidad, explora la evolución de las sociedades humanas desde la aparición del Homo sapiens en África hace casi 300.000 años. A grandes rasgos, los dos misterios principales que caracterizan el viaje son el misterio del crecimiento y el de la desigualdad. El misterio del crecimiento indaga sobre qué hizo que las sociedades sufriesen una transformación drástica del nivel de vida en los últimos 200 años, después de cientos de miles de años de estancamiento. Y el misterio de la desigualdad indaga en el origen de la desigualdad por todo el mundo. ¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres? ¿Por qué vemos esa diferencia en el nivel de vida que tuvo lugar en los últimos 200 años? Durante casi toda la historia de la humanidad, las sociedades vivieron en un estado de estancamiento. Algunos lo definimos como un estado de estancamiento maltusiano. Es un período en el que el progreso tecnológico en gran medida se traduce en más gente en lugar de gente más rica. Durante este periodo, con el avance de la tecnología, los recursos se expandieron temporalmente y los padres pudieron mejorar el bienestar de sus hijos a la vez que mantenían a más hijos. Pero pasado un tiempo, debido a la expansión de la población, los recursos por persona volvieron a su posición de equilibrio y no cambió el nivel de vida en ese momento. Así, en un periodo de 300.000 años, el 99,99% de la existencia humana vemos que la renta per cápita fluctúa sin evolución, rozando el nivel de consumo de subsistencia. A grandes rasgos, podemos definir este periodo como uno en el que la vida humana es desagradable, brutal y corta, como sugiere Hobbes. La vida humana no difiere mucho de la vida de otras especies en ese periodo. A los humanos les preocupa sobrevivir y reproducirse. El nivel de vida roza la subsistencia. Y apenas hay diferencias en las condiciones de vida, en el tiempo y el espacio. Para ilustrarlo, hace pocos siglos, un cuarto de los recién nacidos no llegaba a cumplir un año. De los que sí, la mitad no llegaba a la edad reproductiva. Es más, hace apenas unos siglos, la esperanza de vida fluctuaba en un rango muy limitado, entre los 25 y los 40 años. Y rara vez se superaban los 40. Además, muchas mujeres morían en el parto en esa época. Y lo que es más sorprendente, hace unos siglos, las crisis económicas no exigían apretarse el cinturón, sino que daban pie a hambruna e incluso la extinción en algunos casos. Pero en los últimos 200 años se produce una transformación asombrosa en el nivel de vida mundial. Presenciamos una metamorfosis enorme en la vida de los humanos en la Tierra. La renta per cápita en el mundo entero se multiplica por 14. La esperanza de vida se duplica y las condiciones de vida en el mundo empiezan a diferir de un lugar a otro. A grandes rasgos, ese es el misterio del crecimiento. El misterio del crecimiento nos habla este economista israelí, Oded Galor. Fíjense, ese análisis interesante. En los 300.000 años que existe el Homo sapiens,
el 99,9% fue un periodo de estancamiento. Hace apenas 2 siglos, aproximadamente 2 siglos, a partir de la revolución industrial, es que con la tecnología hay una especie de boom de crecimiento, pero vamos a ver más adelante por qué ciertos países, o en ciertos países, o en ciertas naciones, o en ciertos pueblos, esta revolución industrial llegó primero que en otros. Y vuelvo y repito, él te dice, él no contradice a James Robinson y Daron Acemoglu en su teoría de por qué fracasan los países, en el sentido de que la diferencia de país desarrollado y país no desarrollado es la construcción de instituciones sólidas, como decía, económicas, sociales y políticas que sean incluyentes. Él dice, no, eso es así, pero ¿de dónde salen esas instituciones? No salen de la nada. Y para tú entender de dónde se construyen, por qué países construyen este tipo de instituciones, mientras que otros parecen quedarse estancados, tú tienes que analizar ese periodo de existencia del Homo sapiens en este planeta. Me parece que la teoría de este tipo es bastante interesante. Fíjense que él es también un especialista en matemáticas. Recuerden que las sociedades humanas son sistemas caóticos tipo 2, hasta predicciones sobre ellas mismas te pueden variar ese ecosistema de las sociedades humanas. Por lo tanto, este señor está planteando un modelo matemático complejo para tú determinar por qué existe y qué es realmente la desigualdad, pero también el crecimiento, el misterio del crecimiento. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos más adelante hablando de este interesante tema de la desigualdad y el crecimiento. No se vayan. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que tienes como usuaria o usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de las entidades supervisadas como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados. Puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita a través de nuestros canales de atención. Y recuerda que en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, tratando sobre crecimiento y sobre desigualdad. Decíamos antes de la pausa que el francés economista Thomas Piketty, que escribió El Capital en el siglo XXI, plantea que cuando tú analizas la historia moderna humana, la desigualdad en el largo plazo siempre ha aumentado. Tú puedes tener casos aislados de países que por cierto tiempo, esos son, digamos, valores, ¿cuál es el nombre en estadística? Valores extremos o valores extraños, qué sé yo. El punto es que solo 2 eventos catastróficos te produjeron una disminución de la desigualdad, que fueron las 2 guerras mundiales. Imagínense. Ahí murió gente que eso no tenía madre, sin respetar si era rico o pobre. Solo esos 2 eventos. Y en Estados Unidos la Gran Depresión. Por eso es que Thomas Piketty al final de este libro es lo que te plantea un impuesto a los grandes capitales, a la riqueza. A propósito del proyecto, del abortado proyecto de reforma fiscal en República Dominicana, que el decano del área de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, planteó un impuesto también a los grandes capitales. Entonces,
de eso se trata, de eso se trata. Vamos a seguir analizando este importante tema de la desigualdad. Un dato interesante para que ustedes entiendan la magnitud de este problema. Oxfam dice que 26 personas en el mundo, bueno, aproximadamente 30 personas poseen la riqueza de 4.000 millones de personas. Solo somos 8.000 millones de humanos en este planeta y aproximadamente 30 poseen la riqueza de casi 4.000 millones. Ese es el problema grave. Ahora, mientras escuchamos políticas y políticas y políticas para reducir esta desigualdad, parece que no lo logramos. ¿Y por qué no lo logramos? Porque no entendemos la problemática. Por eso este especialista israelí plantea entenderlo con una teoría, con un modelo matemático y sociológico que abarca el estudio, señores, de nada más y nada menos que los 300.000 años que tiene la especie humana sobre el planeta Tierra. Pero vamos a seguir escuchando a este especialista, ¿verdad? Este especialista israelí, explicándonos su teoría para entender, ¿verdad? Desenredar esta problemática y entendiéndola entonces plantear una solución. Adelante, producción, con el siguiente video que me parece que toca el de Oded Galor, ¿verdad, producción? El de Oded Galor. Vamos a confirmar si este es el que toca. Aquí lo tenemos, sí. Sí, un experimento social que él plantea sobre este tema del crecimiento. Adelante, producción. Profesor, para ilustrar la transformación del nivel de vida que tuvo lugar en los últimos 2 siglos, usted lleva a cabo un experimento muy interesante. Plantea que los habitantes de Jerusalén de hace 2000 años pudieran viajar en una máquina del tiempo y de repente vivieran en la era otomana y luego viajar a la actualidad. ¿Qué podemos observar en este viaje imaginario? Para entender la gran metamorfosis que sufrió el nivel de vida en los últimos 200 años, presento el siguiente experimento social. Propongo que pensemos en los habitantes de Jerusalén en la época de Jesús, hace 2000 años, el Jerusalén romano. Supongamos que metemos a esa gente en una máquina del tiempo y viajan 1800 años al futuro, al Jerusalén bajo mando otomano, a principios del siglo XIX. A pesar de dar un salto tan grande en el tiempo relativo a la humanidad, un salto de casi 2000 años, esa gente podrá adaptarse de inmediato a las nuevas condiciones económicas. Es más, sus conocimientos previos serían de provecho. La tecnología apenas habría sufrido mejoras y los individuos podrían adaptarse de inmediato al nuevo entorno tecnológico. Las profesiones requerirían habilidades muy parecidas. La esperanza de vida sería la misma y por ello no haría falta adaptarse a situaciones con una visión de futuro. Ahora vamos a pensar en los habitantes de Jerusalén, pero en el período otomano, a principios del siglo XIX. Los metemos en la máquina del tiempo y viajamos solo 200 años al futuro. Del Jerusalén del siglo XIX al Jerusalén del siglo XXI. Es un salto bastante modesto, solo son 200 años. A pesar de dar un salto modesto con la máquina del tiempo, esa gente estaría perdida y desubicada. Estarían destrozados. Sus conocimientos previos estarían obsoletos. Las nuevas tecnologías les parecerían brujería. Las profesiones requerirían habilidades incomprensibles y la esperanza de vida se habría duplicado al instante. Necesitarían cambiar de mentalidad a una mentalidad con visión de futuro. Una mentalidad que tome decisiones sobre educación, sobre ahorro,
sobre inversiones, sobre el ciclo de la vida. Es decir, en el contexto de los últimos 200 años, ha habido un cambio drástico en el entorno que haría que la gente de hace 200 años se perdiese en el entorno actual o de cualquier otra época de la historia. Si traes a alguien de hace 2000 años a hace 200 años, esa persona se adaptará al instante. Esto nos demuestra lo drástica que ha sido la transformación que ha sufrido el nivel de vida en los últimos 200 años. Es muy importante entender, al contrario de lo que expone la idea convencional extendida por escritores de importantes libros de ciencias, que en realidad las condiciones de vida no han mejorado progresivamente desde la revolución agrícola hace 12.000 años. De hecho, no hubo cambios en el nivel de vida durante casi toda la historia, y ha sido recientemente cuando se ha dado esta metamorfosis brutal en las condiciones de vida. Y es muy importante recalcarlo, porque nos sugiere que para entender el misterio del crecimiento y para entender el misterio de la desigualdad, tenemos que entender mejor cómo las condiciones de origen, las condiciones presentes en el pasado lejano, influyeron en la evolución de las sociedades y su capacidad de pasar del estancamiento al crecimiento. Fíjense qué interesante experimento social. Cualquier humano o humanos de hace 2000 años, tú lo traes al siglo XIX y podrían adaptarse sin problema. Hace 2 siglos, y sus habilidades de hace 2000 años les servirían en esa época. Pero tú lo traes al siglo XXI y estarían perdidos, totalmente perdidos. Ese es el gran salto que hemos dado a partir de la Revolución Industrial, cuando aprendimos a dominar la materia y energía. O sea, es decir, el ser humano aprendió a transformar energía calórica en energía mecánica. Y a partir de ahí, bueno, ya estamos explorando hasta el espacio exterior. Pero después de la pausa vamos a ver entonces, porque no nos va a alcanzar el tiempo para explorar por completo esta teoría interesante sobre el crecimiento y desigualdad de este especialista israelí. Después de la pausa vamos a ver lo que opina el economista francés Thomas Piketty de todo este tema. Venimos en breve, no se vayan. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que tienes como usuaria o usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de las entidades supervisadas como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar si sientes que tus derechos han sido vulnerados. Puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita a través de nuestros canales de atención. Y recuerda que en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte.
Y estamos de vuelta ya en esta última parte de Bienvenidos a la Jungla con este tema interesante del crecimiento y la desigualdad. Entenderlo para enfrentar estas desigualdades en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, que hablábamos al inicio del programa, la nación más poderosa del mundo. Actualmente ganó el republicano Donald Trump las elecciones, pero es una de las naciones más desiguales también. Imagínense ustedes. Entonces, los seres humanos hemos creado sistemas que de alguna manera facilitan que esa desigualdad crezca. Y esa es la tesis del economista francés Thomas Piketty, que vamos a ver ahora en su libro El Capital en el siglo XXI. Muy largo el libro, pero interesantísimo. Me parece que más de 700 páginas, pero uno de los mejores libros que he leído en mi vida. En ese libro el tipo, decía yo al inicio del programa, él dice que él no hizo nada diferente a otros economistas del pasado, simplemente él tenía herramientas tecnológicas para comparar variables socioeconómicas de 2 y 3 siglos, para poder llegar a la conclusión de que en el largo plazo la desigualdad siempre ha crecido, por lo menos en la historia, en los últimos 300 años. Entonces, él te explica por qué, pero vamos a ver ese videíto corto del francés Thomas Piketty. Adelante, producción. Rebelde, radical y una estrella de rock. Palabras rara vez asociadas con los economistas, pero que parecen adecuadas para el francés Thomas Piketty, que saltó a la fama con su libro Capital en el siglo XXI. Un extenso trabajo sobre la desigualdad. Thomas Piketty, muchas gracias por estar con nosotros en The Global Conversation. Su discurso sobre la desigualdad ha tocado la fibra sensible y su libro Capital ha tenido más popularidad de la esperada. ¿Le sorprendió? Bueno, intenté escribir un libro que pudiera llegar a un gran público internacional, pero no esperaba que tuviera tanto éxito. Hemos superado los 2 millones de copias en todo el mundo, y esto muestra el enorme interés que hay en todo el mundo por la desigualdad. Existe una gran preocupación por si la globalización beneficia a todos o si lo hace solo a un pequeño grupo. Lo novedoso de mi libro es que, junto a varios investigadores de más de 30 países, hemos compilado la mayor base de datos histórica hasta el momento sobre los ingresos y la desigualdad de la riqueza. Eso es lo realmente novedoso. Intento estudiar la desigualdad desde una perspectiva histórica. Hace varios meses vi que el Papa tuiteó: la desigualdad es la raíz del mal social. ¿Va tan lejos como el Papa o el Papa es más radical que usted en estas cuestiones? En general no me siento muy próximo de lo que dice el Papa, pero si está preocupado por la desigualdad me parece bien. No estoy muy seguro de hasta qué punto la Iglesia Católica ha contribuido a la reducción de la desigualdad a lo largo de la historia. Creo que la desigualdad preocupa no solo a los de izquierdas o a los de derechas, a gente de diferentes creencias religiosas. Es una preocupación de toda la humanidad. No nos podemos preocupar exclusivamente por el crecimiento del PIB. Queremos saber cómo está distribuido, quién se beneficia y a costa de qué recursos naturales. Usted aboga por un impuesto progresivo y para las rentas más altas, aquellos que ganan 1 millón de euros o más al año, que paguen un 80% de su sueldo de impuestos. Hemos pedido en nuestras redes sociales que nos envíen preguntas. Alguien llamado Thomas Jones pregunta: ¿por qué quiere castigar con impuestos más altos a las personas que asumen riesgos para crear trabajos y riqueza? Es muy difícil porque cuando se trata de desigualdad y fiscalidad, la gente se exalta mucho. Déjeme que ponga un elemento más en el debate. Si toma un país como Estados Unidos entre 1930 y 1980, un largo periodo de tiempo, medio siglo, de media, el impuesto sobre la renta que se aplicó para $1 millón fue del 82%, a veces fue del 91% y otras del 70%. Pero la media entre 1930 y 1980 fue del 82%. ¿Eso ha destruido el capitalismo estadounidense? Al parecer no.
En todo caso, el crecimiento de la productividad y del PIB en realidad fueron más altos en los 50, los 60, los 70 y los 80. A partir de la llegada de Reagan ha habido una gran reducción de la tasa marginal de impuestos y un gran aumento de la desigualdad. Puede haber desigualdad en todos sitios excepto en las estadísticas de productividad. Hay mucha gente que no está preparada para este debate, en parte a causa de una amnesia histórica. La gente no sabe que esto ya se ha hecho en el pasado y si nos fijamos en esa época en la que se llevó a cabo no fue tan terrible en términos de productividad. Me gustaría cambiar de tema. Su protegido, al menos así se le denomina, Gabriel Zucman, ha dicho que cerca de 6 billones de dólares o activos podrían estar ocultos en paraísos fiscales. En su opinión, ¿es una cifra exacta? Sí, y es muy importante para nosotros en Europa y en Estados Unidos, pero es mucho más importante para África y los países emergentes y en desarrollo, porque están perdiendo mucho más que nosotros con esta opacidad financiera. La estimación de Gabriel Zucman es que en Europa puede que un 10% de toda la riqueza esté en paraísos fiscales, que es mucho, pero en África es entre un 30 y un 50%. Ahí está el francés economista Thomas Piketty hablando de su obra. Esa entrevista es de algunos años, pero ahí él nos explica básicamente su teoría. Si pueden, lean el libro El Capital en el siglo XXI, así como el otro que mencionamos en este programa, ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson y Daron Acemoglu, que recientemente con un tercer economista ganaron ahora recientemente el premio Nobel en ese renglón. Así que, señores, esa es la conclusión desde nuestros países, no solo los latinoamericanos, países como Estados Unidos, se emprenden políticas públicas para reducir la desigualdad, pero en el largo plazo todas han fracasado. Por eso es que Piketty plantea un impuesto progresivo a los más ricos. Pero se le teme este tema, se le teme discutir realmente este tema porque tenemos esa visión tradicional del capitalismo, de que el capitalista es el que crea empleo, que crea riqueza, pero los resultados están ahí. Esa riqueza se está quedando en unos pocos. La propia democracia parecería ser una ilusión, pero lo dejaremos hasta ahí por hoy. Muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos nuevamente el próximo sábado en Bienvenidos a la Jungla.